último momento, la fiscal general de Venezuela, que había sido destituida hace algunos días nada más, huye a Colombia. Se trata de Luisa Ortega Díaz. Llegó hoy por la tarde al aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, en un vuelo privado. Se trata de la fiscal general venezolana que había sido destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, por esta polémica Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro. Acaba de escapar, de alguna manera, ¿cómo decirlo de otra forma?, a Colombia. Y mirá, Nelson, qué impresionante cómo sale esta mujer de Venezuela. Salió desde la península de Paraguaná en una lancha rápida hacia Aruba, según la información que está publicando la gente de Univisión. Y desde ahí, desde Aruba, en avión hacia Colombia, llegó al aeropuerto de El Dorado, pero hay ahora versiones encontradas sobre dónde está la fiscal, si continúa o no en Colombia. No escapa, no sale sola, según la crónica de Univisión. Lo hace acompañada de su esposo, que es diputado por el oficialismo, Germán Ferrer, y de dos personas más relacionadas al gabinete de esta mujer, que había sido aliada del chavismo hasta hace muy poco tiempo, y hace 2 días nada más. Este Tribunal Supremo de Justicia había ordenado la detención de su esposo por supuesta extorsión y allanamiento de la casa. Ella fue destituida del cargo el 5 de agosto, después de ser, Nelson, insisto, una aliada del chavismo que pasó hace muy poco tiempo a la oposición. A partir de este trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, la información de Univisión es que Luisa Ortega Díaz salió de Venezuela en lancha hacia Aruba, desde Aruba en vuelo privado hacia Colombia, y una vez en Colombia, en el aeropuerto de El Dorado, difieren las versiones al respecto de qué es lo que ha pasado con esta mujer. La gente, los colegas de Univisión dicen que pidió protección al ejército colombiano, pero hay algunas versiones encontradas, Nelson, al respecto de que podría ni siquiera estar en Colombia, haber salido desde el aeropuerto del Dorado hacia otro destino. Bueno, esto explica el ahondamiento de la crisis en Venezuela. Esta mujer era una mujer muy importante dentro del chavismo, por eso ocupaba ese cargo de fiscal general, ¿no es cierto? Para que nos demos idea de la fractura ahí profunda que está sucediéndose entre lo que es el gobierno de Maduro y lo que eran miembros del chavismo que entienden que Maduro los ha traicionado. Ahí hay una historia, además, política, ideológica y de mucho negocio. La fiscal se había opuesto al tema de la elección de la Asamblea Constituyente, porque es algo absolutamente insostenible. La Asamblea Constituyente, porque esto hay que explicarlo para el público. La Asamblea Constituyente es el intento, la maniobra que hace Maduro para eliminar el Parlamento que le era opositor. El problema se genera en el momento en el cual los opositores ganan la mayoría en el Parlamento. Esto representa para Maduro un obstáculo insustituible, obviamente invencible, inexorable, inexpugnable, para poder hacer su voluntad. La única manera que tenía Maduro de seguir gobernando según su voluntad es eliminando el Parlamento. ¿Qué encuentra? La forma que encuentra Maduro para eliminar el Parlamento es el llamado a una Asamblea Constituyente para la reforma de la ya reformada Constitución venezolana. Hay que recordar que esta Constitución bolivariana es producto de la reforma del año 1999, aprobada por amplia mayoría de los venezolanos. Hay que recordar que aquella reforma contó con el 71% del apoyo plebiscitario de la población de Venezuela. Muchos de los que votaron en aquel momento por el sí, hace tiempo ya que se arrepintieron de haber generado eso. Bueno, no conforme con esto, Maduro, ante este parlamento opositor que le imponía la dificultad para gobernar y además le imponía la obligatoriedad de llamar a elecciones el año que viene, la única manera era eliminarlo. ¿Cómo lo eliminó? A través de la Asamblea Constituyente. La fiscal dijo, esta Asamblea es absolutamente inconstitucional. Por lo tanto, Maduro la relevó, la echó, la acusó de traición a la patria, a su marido, que también es chavista,
obviamente lo acusan ahora de extorsión y todo este tipo de delitos para encarcelarlos. La mujer ha huido. En Venezuela, además, lo que se ha constituido definitivamente es el golpe de Estado porque se ha eliminado el Parlamento. La Asamblea Constituyente ha asumido todos los poderes y también los poderes parlamentarios, algo realmente impresionante, que de ninguna manera es legal. Una Asamblea Constituyente es soberana para reformar la Constitución, pero no tiene soberanía para anular los mandatos de quienes han jurado por la Constitución. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Esto ahonda la dimensión del golpe de Estado, y dictadura es definitivamente una dictadura en camino. Recuerdo como muy bien lo definió uno de los analistas con los cuales hablamos en Venezuela la semana pasada, en camino a transformarse en una tiranía. Producto de esto, la fiscal no solamente fue destituida, sino encarcelada. Buscaba ser encarcelada, por eso debió huir. Allí no solamente lo destituyen, sino que los encarcelan, lo mismo que hicieron con los jueces que nombró el Congreso venezolano últimamente. Allí el Congreso venezolano está intentando resistir, veremos qué es lo que puede hacer en una situación de absoluta debilidad, porque ahí hay un punto clave que ahora tiene Maduro, que es el apoyo de las Fuerzas Armadas, y que forman parte real del poder político, y que además, como parte real del poder político, tienen acceso a muchos de los negocios que forman parte de este ejercicio del poder. Vamos a ir a la pausa.